Buen día, hoy vamos a hablar sobre la celebración eucarística que debe ser el centro de nuestra vida cristiana. En la liturgia vemos que Eucaristía viene del griego que significa acción pública, el pueblo de Dios que participa en la obra de Dios. El centro de todas las celebraciones litúrgicas es la Eucaristía. Sacramentalmente, Eucaristía es un signo visible de una realidad invisible instituida por Cristo. Eso significa sacramento, que nos confiere la gracia, en lo que los cristianos podemos experimentar la presencia de Dios cuando, al recibir este sacramento, nos sentimos sanados, perdonados, pero también alimentados en nuestra fe, fortalecidos en ella, en nuestra capacidad de amar, de crear, de enfrentarnos al mundo, porque al recibir la Eucaristía, dejamos que la gracia de Dios actúe. Por lo tanto, el sacramento de la Eucaristía es el sacramento en el que Jesús se entrega por nosotros o nos entrega su cuerpo y su sangre, se entrega a sí mismo. Es este sacrificio que no es sangriento que hacemos todos los días donde nos unimos a Él al alimentarnos con Él. Normalmente esta Eucaristía la recibimos dentro de una acción litúrgica, dentro de un rito al que nosotros conocemos como la Santa Misa. Esta Santa Misa, por supuesto, tiene sus partes. Veamos cuáles son. La dividimos principalmente en dos. Va a tener varios momentos cada una de ellas. Una es la liturgia de la palabra y la otra es la liturgia eucarística. Comenzamos la liturgia de la palabra con unos ritos iniciales donde la asamblea, quiere decir la iglesia, se reúne y comienza un canto de entrada. Normalmente, en nuestra parroquia a veces no tenemos un cantante que preside, ¿no? Que dirige el canto. En realidad no debería haber cantores, no debería haber a veces ni músicos. El canto de la iglesia, el canto de la liturgia por excelencia es un canto a capela, quiere decir sin música, hecha por todos los que estamos asistiendo a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para el bien de todos tenemos a alguien que nos dirija, instrumentos que nos apoyan, pero en realidad todos debemos de cantar. Todos deberíamos tener también manuales de canto y deberíamos saber todos los cantos que se utilizan dentro de la Santa Misa. Pero bueno, no importa, se va adecuando conforme a cada una de las comunidades. Una vez que empieza el rito inicial, tenemos que recordar que en el canto estamos todos de pie. ¿Por qué? Porque acompañamos a la procesión de entrada. Sea esta con cruz alta, ciriales, lectores, ministros, sacerdote, todos, el celebrante o celebrantes, o sea nada más solito el sacerdote caminando por el centro de la nave de la iglesia, o sea, el pasillo central. De todos modos, esto se le llama procesión de entrada. Es muy importante esta procesión de entrada porque es un acto penitencial, es como cuando nosotros vamos en peregrinación a una basílica, a un centro espiritual. Es igualito, es un acto penitencial, es un acto donde también al estar de pie acompañando a la procesión, sea uno, sean varios los que la compongan, estamos nosotros pidiendo y purificándonos también de esas pequeñas basurillas que luego traemos, basurillas espirituales. Terminada la procesión de entrada, llegamos al altar. El ministro celebrante o los ministros celebrantes, presbíteros y diáconos, hacen una reverencia, todos la hicieron, una genuflexión, y acercándose al altar lo besan. ¿Por qué lo besan? Porque el altar representa a Cristo. Por lo tanto, se besa, es un signo de veneración, es un signo de amor, es un signo donde recordamos que es Cristo el que está ahí. Si la misa lo permite, si es la ocasión, también llevamos el incienso, ¿no? Incensamos todo el altar, la cruz central, o sea, la grande que preside la celebración, a nuestra Madre Santísima, esa es una costumbre también latina, a nuestra Madre, la imagen de la Virgen María, y acabaría, digamos, el saludo al altar. Acuérdense que seguimos de pie.
Terminado el beso del altar y en su caso el incienso, ¿no? La incensación de el mismo, el sacerdote va a saludar al pueblo y vamos a hacer el signo de la cruz. Este saludo también depende del tiempo litúrgico y del tipo de celebración que estemos realizando. Comúnmente este saludo no, es muy breve, no debe ser muy largo, porque recordamos que es, digamos, el inicio de, de, una, de una etapa. Todos estos movimientos siguen siendo penitenciales y van a culminar con lo que propiamente llamamos el acto penitencial. El acto penitencial es cuando el sacerdote invita a que realicemos una breve pausa de silencio para pedir perdón, para presentarle al Señor todos nuestros pecados, todo lo que traemos, todo aquello que nos agobia, digamos que estamos descargando, ¿no? Todo. Y es donde hacemos ya el acto penitencial, que se puede realizar de diversas formas, ya sea con repitiendo 3 veces, Señor, ten piedad, que va dirigido, o también con el acto, la oración propia o con varias cosas, ¿no? Después de eso, continuando con el acto penitencial, viene el canto del Señor, ten piedad. A veces, este canto del Señor, ten piedad ya fue parte del acto penitencial anterior, por lo tanto no lo repetimos. Si es un canto, recuerden que el canto lo tenemos que hacer todos. Es una parte donde le entregamos al Señor también, nos estamos purificando, acuérdense. La Eucaristía es el centro de nuestra celebración y debemos prepararnos para ella. Por eso nos estamos purificando. Si es una fiesta o solemnidad, cantamos el himno de gloria. Este es un himno muy antiguo con el cual la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero, así como presenta sus súplicas. Ojo, el texto puede recortarse, pero no debe cambiarse. Se canta o se recita, ya dijimos, sobre todo en los domingos o en las celebraciones solemnes, también en las fiestas muy señaladas. Si fue el caso, habiendo hecho el canto de gloria, el sacerdote hace por fin, o invita al pueblo a orar, todos juntos, en un momento de silencio muy breve, y después él hace la oración que le llamamos colecta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es la oración que expresa el tipo de celebración que realizamos, sea en honor a la Virgen, algún santo o una petición especial, dependiendo cada caso. De hecho, todos los días es diferente. ¿Sí? Cada misa tiene una intención particular. Para saberla solamente hay que poner atención a esta oración. ¿Qué es lo que está pidiendo? Esta es la oración colecta. Con la oración colecta terminamos la primera parte de nuestra misa donde todos estuvimos de pie. Pasamos entonces a la liturgia de la palabra. Ahí ya podemos sentarnos. ¿Cuáles son las actitudes con que se debe vivir la liturgia de la palabra? Primero, estar atentos a lo que se dice. Si me toca leer, debí de haberme preparado antes, porque debo hacerlo con claridad y entonación. Si estoy escuchando, tengo que hacer un silencio interno y externo. Si es el momento del salmo, debo cantarlo junto con toda la asamblea. Esto es una parte de vivir realmente la Santa Misa. En el momento de las lecturas no es para estar pensando en tonterías, no es para estar pensando en otra cosa, es para poner atención, ver lo que Dios me quiere decir a través de su palabra. Se dispone, ¿no? Todos los fieles se disponen a escuchar entonces las lecturas bíblicas, primera y segunda lectura, si la hay, no siempre hay segunda lectura, pero sí la hay. Y entonces, en estos testamentos, en algunos tiempos, en tiempo ordinario, se utiliza primera lectura del Antiguo Testamento, segunda lectura del Nuevo Testamento. En el tiempo de Pascua, las dos lecturas son del Nuevo Testamento. Estas se proclaman siempre desde el ambón y lo que ilustra es la historia de nuestra salvación. Estas lecturas se realizan por ministros laicos, es un ministerio laical. Estos ministros laicos deberían ser instituidos,
Normalmente nosotros utilizamos ministros extraordinarios, pero ya pronto esperemos contar en nuestra parroquia con ministros laicos instituidos que se preparen correctamente para ser lectores y acólitos. El salmo responsorial viene después de la primera lectura y todos debemos cantarlo a coro. Cada asistente debe cantar la respuesta. De hecho, el salmo debe ser siempre cantado. En casos extraordinarios podría ser declamado, pero debe ser cantado. Después de la segunda lectura, si la hubo, o después del salmo en su caso, se canta el aleluya donde todos nos ponemos de pie. ¿Por qué nos ponemos de pie? Bueno, primero, esta aclamación constituye de por sí un rito en sí, es un acto con el cual la asamblea acoge y saluda al Señor que les va a hablar en el Evangelio, profesando su fe con el canto. Todos nos ponemos de pie y lo cantamos el aleluya. Recuerden que el acto de estar sentados y levantarnos significa romper con las ataduras del pecado y elevarnos hacia Dios. Nos estamos elevando hacia Dios. Se proclama entonces, después del aleluya, el Santo Evangelio. Podemos decir proclamación del Santo Evangelio, o sea, el sacerdote puede decir proclamación del Santo Evangelio o lectura del Santo Evangelio según el evangelista correspondiente. Como asistentes, como participantes de la Santa Misa, tenemos que estar atentos y tributar suma veneración a esta lectura, porque no solo se distingue de las otras con especiales muestras de honor, se usa el incensario a veces, ¿no?, en las fiestas señaladas, sino también porque estamos escuchando lo que Cristo hace, la buena nueva de las acciones de Cristo para nuestra salvación. Cristo se hace todavía más vivo y presente a través de la palabra escuchada. Aquí cabe anotar que, aunque a veces hay misales u hojitas de apoyo, en realidad la palabra tiene que ser siempre viva, tiene que ser transmitida siempre de viva voz. Una vez terminada la lectura o proclamación del Evangelio, normalmente el sacerdote hace una homilía. Esta es obligatoria en las fiestas y en las solemnidades, pero no lo es en las celebraciones cotidianas. En cada misa podría no haber homilía, dependiendo del caso de la comunidad. La homilía tiene que ir de acuerdo a, como alimento de la vida cristiana que es, a una de las lecturas escuchadas o las lecturas escuchadas, a las partes o las intenciones de la misa del día, o teniendo en cuenta teniendo en cuenta siempre las necesidades de los oyentes. Quiere decir que cada homilía tiene que ser realizada conforme a la comunidad que está escuchando. Y eso la hace diferente y propia en cada lugar y en cada iglesia. Si es el caso, terminada la homilía, se hace la profesión de la fe. Esta normalmente igual es en las solemnidades y sobre todo en las misas dominicales, que todas son solemnidades. Se hace con la fórmula establecida, no se puede cambiar. El símbolo niceno-constantinopolitano o el símbolo de los apóstoles, dependiendo el caso y el tiempo litúrgico. Terminada la profesión de fe, si la hubo, viene la oración universal, que es cuando el pueblo responde a todo lo que Dios le ha dado y que él ha acogido en la fe, ofreciendo sus peticiones por la salvación de todos. Esta oración universal donde todos respondemos, todos debemos responder, es una manera en la que también ejercemos nuestro sacerdocio bautismal. Realizado lo anterior, llegamos a uno de los momentos más importantes de nuestra celebración, que es propiamente la liturgia eucarística, donde se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, debemos tener una actitud todavía más atenta y respetuosa. Si se han dado cuenta, en cada una de las láminas viene, ¿no?, un personaje abajo diciendo qué actitud debemos tener en cada momento. Por ejemplo, en el Evangelio hay que estar de pie, en la homilía podemos sentarnos,
En la profesión de fe y en la oración universal debemos estar de pie. Seguimos de pie en la realización de la liturgia eucarística. La transubstanciación del pan y del vino quiere decir que se transforma este pan y este vino por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Las formas externas se mantienen, pero la sustancia se transforma. Empieza un canto, nos sentamos para escuchar el canto, en lo que se hace una procesión con los dones que se van a ofrecer, el vino y el pan. En esta procesión todos debemos estar cantando lo que conocemos como el ofertorio. Se debe alargar hasta que los dones han sido colocados sobre el altar. El sacerdote va a preparar el altar. Toma, ¿no?, el corporal, que es un lienzo un poquito más grande, lo coloca en el altar, lo va a desdoblar sobre este lienzo, sobre este corporal, va a poner el pan, haciendo la oración de gracias, de agradecimiento por haberlo recibido. Después se separa un poco, vierte en el cáliz el vino junto con unas pequeñas gotas de agua, en las cuales se va a representar, digamos, el pueblo. En esa agua estamos representados todos nosotros que nos unimos a Cristo. El agua disuelta en el vino. Nosotros somos esa gotita de agua que se disuelve en el vino y sin cambiarlo nos unimos justamente a Cristo. Eso es lo que representa estas gotitas. Lo pone, ¿no? Prepara los dones, es lo que está haciendo el sacerdote. Terminada la colocación de las ofrendas y los ritos que lo acompañan, se concluye la preparación de los dones, ¿no? El vino que también se dio gracias, el sacerdote da gracias por el vino recibido que se va a convertir en la sangre de Cristo, lo coloca sobre el corporal y entonces invita a todos, también se purifica, ¿no? El sacerdote se purifica y nos invita a todos a hacer una oración, por eso nos ponemos todos de pie, ¿sí? En la misa se dice una oración sobre los dones que termina con la conclusión: por Jesucristo nuestro Señor, a lo que todos respondemos amén. Sigue la plegaria eucarística. Es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El sentido de esta oración es que toda la congregación de fieles se una con Cristo en el reconocimiento de la grandeza de Dios y en la ofrenda del sacrificio. ¿Cuáles son las partes de esta plegaria eucarística? La acción de gracias o prefacio, el santo, que es la alabanza a Dios, la epíclesis, que es la invocación a Dios, la narración de la institución y consagración, la anamnesis, que significa recuerdo, es una palabra griega que significa recuerdo, la oblación, las intercesiones y termina con la doxología. Doxología quiere decir palabras de gloria. No por Cristo, con Él y en Él. Ya ahorita les vamos a explicar cada una de ellas. Acción de gracias o prefacio. El sacerdote, en nombre de todo el pueblo que se reúne, de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da las gracias por toda la obra de la salvación o por alguno de sus aspectos particulares según el tiempo y el día litúrgico. Sigue la aclamación, donde toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, canta el santo. Esta aclamación la proclama todo el pueblo junto con el sacerdote, ¿no? Acuérdense del canto, ¿no? Santo, santo. Bueno, ahí está. Esta es la aclamación. De ahí sigue la epíclesis. La Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones que han presentado los hombres queden consagrados, es decir, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para la salvación de quienes la reciben. Hasta ahí todos seguimos y estamos de pie. Todos. Se realiza después el relato de la institución y la consagración. Al sonido de las campanas o en la señal, todos debemos ponernos de rodillas. Todos.
Con las palabras y los gestos de Cristo se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, cuando, bajo las especies de pan y vino, ofrece su cuerpo y su sangre, se lo da a los apóstoles y los convierte en comida y bebida, y él dice que se haga siempre en memoria suya. Ahí todos debemos estar de rodillas. Después de eso vamos a pasar a la anamnesis, que es el recuerdo, donde la Iglesia, al cumplir con el encargo que a través de los apóstoles recibe de Cristo Señor, su Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y asunción al cielo. Ahí podemos estar de rodillas, deberíamos estar todos de rodillas, pero se ha permitido que quienes no puedan continuar de rodillas se puedan poner de pie. Sigue la oblación. La Iglesia, especialmente la reunida, ¿no?, en ese momento, ofrece este memorial del Padre al Espíritu Santo, la víctima inmaculada. La Iglesia pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, que es, ¿no?, el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que también puedan ofrecerse a sí mismos y que día a día perfeccionen con la mediación de Cristo la unidad que con Dios tienen, para que finalmente dejemos que Dios sea todo en todos. De esta oblación pasamos. En las intercesiones dan a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, la celeste y la terrena, y que la oblación se hace por ella y por todos los fieles, vivos y difuntos, que han sido llamados a participar de la salvación y redención adquiridas por el cuerpo y la sangre de Cristo. Doxología dijimos que significa, ¿no?, palabras de gloria. Expresa entonces la glorificación de Dios y se concluye y confirma con la aclamación del pueblo, que respondemos todos amén. Hasta ahí podemos seguir de rodillas o de pie. Y los que estamos de rodillas nos ponemos de pie en la siguiente parte. El sacerdote invita a que recemos el Padre Nuestro, que es la oración dominical por excelencia, donde pedimos el pan de todos los días, pero también se alude para los cristianos el pan eucarístico y se implora el perdón de los pecados. O sea, no solo pedimos bienes materiales, sino también pedimos los bienes espirituales y se pide que todos seamos liberados del mal. Se reza con las manos juntas. El signo de las manos abiertas es predominantemente sacerdotal. Aunque puedes hacerlo, en realidad recomiendo no hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras las manos juntas significan, para el fiel cristiano, que nosotros solo reconocemos a Cristo como nuestro Dios y Señor, y solo ante Él nos hincamos y solo a Él le pertenecemos, cuando el sacerdote abre las manos y las eleva en el momento del Padre Nuestro, significa que le está ofreciendo nuestra oración a Dios. Le está ofreciendo la oración de todo el pueblo a Dios. Vamos a suponer que en lugar de las manos vacías, le estamos ofreciendo al Señor un canasto con todas nuestras intenciones, con todos nuestros corazones, con todas nuestras almas. Por eso las manos deben estar un poco más elevadas, abiertas y elevadas. Eso es lo que significa. Por eso es un acto predominantemente sacerdotal. Últimamente, ya llevan varios años, varias décadas, donde se permitió que todos los fieles lo hicieran, que ofrecieran su propia oración. En realidad, ese signo no corresponde propiamente a la unidad y la comunión que debemos vivir como comunidad de fieles que somos en el momento de la celebración eucarística. Por eso yo te recomiendo que reces siempre el Padre Nuestro con las manos, las palmas unidas, como la Virgen de Guadalupe nos enseña a rezar. Así de sencillo. Una vez terminado el Padre Nuestro viene el rito de la paz. Ahí imploramos la paz y la unidad para la Iglesia y para toda la familia humana y expresamos la mutua caridad en la que debemos vivir. Por eso se ofrece el perdón y se da el perdón. No es un saludo protocolario, no debemos movernos de nuestro lugar, solamente ofrecemos la paz a quienes están a nuestra derecha, a nuestra izquierda
los que están adelante y atrás, sin movernos de nuestro lugar. Si tu abuelita está a 3 bancas allá, pues no importa, no la vas a ir a saludar. No es un saludo, es el rito de la paz. Se dice, la paz del Señor esté contigo, y respondemos, y con tu espíritu. Estamos ofreciendo la paz, estamos ofreciendo el perdón y la reconciliación. Y cuando respondemos, y con tu espíritu, estamos también dando el perdón y la paz. No volvemos, no es un saludo cualquiera. No tenemos por qué andarnos ni dando la mano, abrazando, besando y haciendo tarugadas. No, nada más das la mano con todo respeto, sin apretar, das la mano humildemente y basta. Ahorita en estos tiempos no se puede realizar este rito, nos vemos saltado, pero no pierde su vigencia. Concluido el rito de la paz, el sacerdote va a tomar la hostia grande, la va a partir y va a mezclar un pedacito de la sagrada hostia en la sangre de Cristo, en el vino que está ahí en el cáliz. Originalmente se guardaba un pedacito de hostia del domingo anterior para mostrar la comunidad, la unión de las comunidades cristianas. También había un rito al año en el cual, durante la Semana Santa, el obispo consagraba varias hostias, y unos pedacitos de ella se llevaban a todas y cada una de las iglesias de la diócesis para demostrar o simbolizar la comunión de cada una de ellas, de estas comunidades, con su pastor, que es el obispo. Ahora ya no se utiliza así, ya nada más se hacen, ¿no?, las oraciones propias, mezclando un pedacito del cuerpo de Cristo en su sangre. Mientras se hace la fracción del pan y la inmicción, todos cantamos el Cordero de Dios. Esta invocación puede repetirse cuantas veces sea necesario para acompañar la fracción del pan. La última vez se acompañará con las palabras "Danos la paz". Ese rito no se puede cambiar, y hasta ahí todos seguimos de pie. Terminado este rito, el sacerdote eleva el pan eucarístico y lo muestra a los fieles. Y entonces todos tradicionalmente nos ponemos de rodillas en ese momento. ¿Por qué? Porque es la elevación de Cristo. Estamos viendo a Cristo crucificado. Literalmente ese lo que eran el pan y el vino, que ahora son el cuerpo y la sangre de Cristo, al ser elevados es como si contempláramos el Gólgota, la colina donde Cristo fue crucificado. Por eso, tradicionalmente, todos nos ponemos de pie y respondemos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esta costumbre lamentablemente se ha perdido porque hemos perdido el sentido de lo que estamos contemplando, de lo que estamos viviendo. Ojalá lo podamos retomar. Una vez que han terminado todas las etapas anteriores, podemos ponernos de pie y realizar, ¿no?, formarnos, hacer una procesión, que es esto que vamos a formarnos, para el rito de la comunión. Y ya que la celebración eucarística es una invitación pascual, conviene que, según lo que nos pidió el Señor, todos recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo, todos los que estamos debidamente dispuestos a recibirlo. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que estar en pecado mortal y que tuviste que haberte preparado para poder hacerlo. O sea, tuviste que haber realizado ya aquella preparación previa a lo que llamamos la primera comunión, la primera de muchas. Entonces, se le va a dar, se va a distribuir la comunión. En este rito de comunión también tenemos que vivirlo de una manera particular. Mientras distribuimos la comunión, si vamos a comulgar, debemos hacer la fila desde el inicio, no esperar a que ya se vacíe para irme a formar, no. Lo más pronto posible hacemos la fila en silencio, con las manos juntas, orando y pidiendo perdón al Señor por si algún pecadillo nos queda, algo, ¿no?, que no hayamos purificado, pero también agradeciéndole los bienes recibidos. Es muy importante que estemos en silencio y con todo el respeto, preparándonos para recibir al Señor. Si no vamos a comulgar, podemos estar sentados y acompañando el canto. Podríamos permanecer de pie, pero
Si no tenemos otra cosa, hay que cantar. Cantando también se ora. Participamos en el canto. Después de que cada uno comulgue, va a su lugar en silencio y desde ahí realiza una acción de gracias de aquello que ha recibido, que es el Señor mismo. Así, después de una breve oración y de haber terminado de repartir la comunión, el sacerdote, ¿no?, hace, purifica los copones, se lo llevan todo y al final hace la oración post comunión, donde el sacerdote ruega para que se obtengan los frutos del misterio celebrado y todo el pueblo aclamamos amén. Nos preparamos entonces para el rito de conclusión. En este rito, después de la oración postcomunión, se dan los avisos, si los hubiera, se da saludo y bendición del sacerdote. Sacerdote, ¿no? Hace la oración postcomunión, da los avisos, bendice, hace la bendición final, besa el altar, hace la reverencia y la genuflexión frente al Santísimo y hace la procesión de salida. No nos debemos, tenemos que estar todos de pie. Todos tenemos que estar de pie durante la procesión de salida haciendo el canto final o canto de salida. Cuando el sacerdote llega a la sacristía o al final del pasillo central, entonces ya nos podemos mover, ya podemos salir. Pero hasta entonces, mientras no nos movemos de nuestro lugar, no saben lo vulgar y lo grosero que es que el sacerdote esté haciendo la procesión de salida con los ministros y haya gente que se esté atropellando para salir. Eso es vulgar, es grosero. No lo hagan, por favor. Ustedes no lo hagan. Ustedes que sí tienen educación y que tienen el respeto y saben quiénes son, no lo hagan, por favor. Muy bien. Como han visto, ya pudimos en este pequeño video repasar todas las partes de nuestra Santa Misa. Ojalá la vivamos con el debido respeto para recibir las gracias que ella conlleva. Hasta luego y muchas gracias.